Muy buenos días, queridos hermanos. Que el Señor les bendiga ricamente a toda la iglesia y a todos nuestros amigos que nos siguen semana tras semana, domingo tras domingo. Y para mí es una alegría muy grande poder estar abriendo la palabra del Señor y con una gran responsabilidad transmitir el mensaje del Señor, haciendo una interpretación correcta del mismo, que sea contemporánea, que sea real y que cumpla con el propósito de suplir necesidades espirituales. Bueno, seguimos con la historia del profeta Eliseo y estamos en el capítulo 2 al final, así que vamos a ver un pasaje que tal vez nos genere un poquito así de conmoción y vamos a ver qué es lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Así que, Segundo Reyes, capítulo 2, verso número 23. ¿Me acompañan? Dice así la palabra del Señor. Después, hablando de Eliseo, subió de allí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad, y se burlaban de él diciendo: Calvo, sube, calvo, sube. Y mirando él atrás, los vio, y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron dos osos del monte, y despedazaron de ellos a 42 muchachos. De allí fue al monte Carmelo, y de allí volvió a Samaria. Vamos a tener una breve oración en esta mañana al Señor. Señor, en este primer día de la semana, ponemos nuestro corazón en tus manos, para que abras también nuestro entendimiento y hables a cada uno de nuestros corazones. Despierta aquel que está dormido y haz que podamos ser obedientes a tu voz. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, es muy peculiar lo que hemos acabado de leer y nos impacta por el hecho de la reacción que tuvo Eliseo frente a la burla de estos muchachos. Pero vamos a tratar primero de interpretar el pasaje en sí. Y después vamos a tratar de ponerlo en un contexto, ¿no? Porque el tema que hoy vamos a desarrollar es Eliseo, profeta de Dios, su entorno, es decir, en el contexto donde él se movió. Y bueno, vamos a tratar luego en nuestra aplicación personal de ver cómo nosotros tenemos que movernos en un contexto muy similar al que él vivía y que a veces se nos hace muy difícil o no sabemos cómo hacer. Pero como bien estuvimos estudiando la semana pasada, cuando veíamos la importancia de tener una vida victoriosa, ¿se acuerdan? El día miércoles. Bueno, aquí también vamos a hablar de cómo tener una vida victoriosa en un entorno complejo y difícil como el que nos toca vivir en este tiempo. Así que vamos a adentrarnos aquí en el pasaje. Recordamos que Eliseo había despedido, por decirlo de alguna forma, a su mentor, su padre espiritual, llamado Elías. Había cruzado el río Jordán haciendo el milagro de la detención de las aguas, tal como lo había hecho su maestro espiritual. Había estado en contacto con los hijos de los profetas, ¿se acuerdan? Y después estuvo 3 días más allí en Jericó y hizo el gran milagro de la purificación o potabilización de las aguas contaminadas, envenenadas, haciendo de esta forma que una ciudad que estaba maldecida pudiera tener el agua potable que les permitiera tener una cosecha fructífera y que su gente no se enfermara y que pudieran también tener hijos y crecer, ¿no? Crecer como ciudad y como pueblo local.
Ahora, saliendo de aquí, él entonces va a subir. Y decimos subir porque hay una diferencia de altura entre lo que es Jericó y lo que es Betel. Está más o menos a 630 metros de diferencia, digamos, sobre el nivel del mar. Así que era bastante empinado esto de tomar el camino de retroceso por donde había venido. Tenía que ir subiendo. No tenemos mención aquí de que lo acompañaran los hijos de los profetas. Acá en esta parte es como que él está actuando solo. Entonces cuando él está yendo para Betel, porque su propósito era llegar al monte Carmelo, ¿se acuerda? Ese monte donde el Señor había manifestado su poder en hacer descender fuego del cielo a través de Elías, y luego bajar a Samaria, como nos dice el verso 25, él tenía que pasar por Betel. Y cuando él va acercándose a la ciudad, aparece esta comitiva, este grupo numeroso de muchachos. Cuando en el hebreo se habla de muchachos, haciéndose referencia a jóvenes, está dentro de un rango entre 12 años y 35 años. Por ejemplo, cuando se menciona a José, que fue a visitar a sus hermanos, que luego ellos lo venden, ¿se acuerdan? Él tenía 17. Cuando a Absalón, también se menciona como un muchacho, y entra en rebeldía con su padre, también se lo menciona de esta forma y tal vez tenía más de 20 años. Así que el rango etario estaba por allí y dice que fueron como destrozados, lastimados. No se habla de muerte, tal vez hubo, tal vez no, eso no lo tenemos en cuenta específicamente, no se lo detalla aquí en el pasaje, pero tal vez eran muchos. Si 42 fueron heridos y las osas, como dice el hebreo, comenzaron a atacar a este grupo, tal vez había 100, tal vez había 200 jóvenes. Parecería que esta manifestación contra el profeta estaba como organizada, como que estaba armada. El argumento que ellos presentan, calvo sube, tiene que ver con lo que había sucedido 3 días atrás, cuando Elías subió en un carruaje de fuego, en un torbellino, al cielo sin ver la muerte. Esta información llegó a Betel. Ellos, anoticiados de esto, estaban diciendo, acá no te queremos, sube calvo, como así subió tu mentor, vos también, mostranos tus credenciales de profeta. Y decía la escritura que se burlaban de él. Tengamos en cuenta también aquí que Eliseo era también un joven, o sea, estamos hablando de personas que eran pares, ¿no? Esto le dio un poquito más de se envalentonaron para estar burlándose del profeta. Y le decían calvo, no necesariamente porque él sea calvo, ¿no? Porque tal vez era muy joven para hacerlo, sino que la persona calva dentro de la cultura oriental era una persona, digamos, que no representaba el común denominador de la gente. Se esperaba que un hombre tenga pelo y tenga barba, ¿no? Y cuando se lo quería nombrar a alguien peyorativamente, despreciar a alguien, humillarlo, se le decía calvo. Era una forma de denigrar a la persona, llamándole de esta manera. Así que cuando entonces este profeta recibe esta burla, dice que él iba caminando y se da vuelta y los mira. Y lejos de intimidar con su mirada, ellos siguieron burlándose y entonces él los maldice en el nombre de Jehová. Es decir, en ese momento él está oficiando como profeta y la maldición, así como la palabra de sanidad para las aguas de Jericó, fueron palabras de sanidad de parte de Dios, como si Dios la dijera, pero en boca del profeta, esta maldición vino de parte de Dios a través del profeta hacia ellos. Ahora,
Claro, nosotros nos podemos a pensar, y no fue muy fuerte esto, o sea, por una burla que tengan que ser lastimados 42 muchachos, ¿no es un poco fuerte? Bueno, tenemos que para eso entender un poco más el contexto, lo que yo le decía en la introducción. Veamos un poco el contexto. Fíjense, eh, Betel significa casa de Dios. ¿Por qué significa casa de Dios? Porque cuando nosotros vamos al libro de Génesis, en el capítulo número 28, tenemos allí en el verso 16 y en el verso 17 la expresión de Jacob, cuando él estaba huyendo de su hermano, que lo quería matar, y se va para Harán, y luego allí forma una familia, y luego después a los 20 años vuelve. En esa noche en que él se estaba yendo de su casa, tuvo un sueño. Y en ese sueño vio una escalera, y con ángeles que subían y bajaban, y Dios le dice que lo iba a bendecir, que él iba a volver a esta tierra. Y le dice que de él haría una gran nación, y en su descendencia serían bendecidas todas las familias de la tierra. Era la ratificación o la confirmación de este pacto que Dios ya había hecho con Abraham, su abuelo, y con su padre Isaac, y ahora lo reafirma con Jacob. Y cuando él se despierta, dice, qué tremendo, qué terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios, dijo, y puerta del cielo. Y bautiza el lugar Betel, que significa casa de Dios. Ahora, empezó siendo un lugar bendecido. ¿Por qué? Porque Dios le revela a él, a Jacob, que tenía un plan por medio del cual iba a bendecir a todas las naciones. Un descendiente de él, que en este caso es Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, iba a traer la bendición a toda la humanidad. Fíjense si no es un lugar de bendición, Betel. Ahora, cuando en el libro de Oseas se habla de Betel, se le llama no Betel, se le llama Bet Aven, que significa casa de iniquidad, en el capítulo 4 del libro de Oseas. En 2 versículos aparece esta expresión Bet Aven. ¿Y qué había pasado? Había tenido como una degradación espiritual, la ciudad, ¿no? Ahora, si miramos el contexto un poquito más grande de lo que era el reino del norte, ustedes saben que, como siempre decimos, cuando se formó la nación de Israel, era una sola nación y un solo reino. Y Saúl, que fue el primer rey, reinó sobre toda la nación. David también, Salomón también, y luego al final de sus días Salomón peca, y entonces Dios decide dividir, como un castigo, el reino. Y le da 10 tribus a un oficial de Salomón, que después Salomón quería matarlos y tuvo que escapar a Egipto. Luego Salomón muere, este hombre vuelve, y por designación de Dios y por comunicación de un profeta, es colocado como rey de las 10 tribus del norte. Entonces, este rey, llamado Jeroboam, el del sur era Roboam, este se llama Jeroboam, dice, si la gente va a Jerusalén, si la gente va al templo a adorar a Dios, se van a mirar con Roboam y después van a venir a mí y me van a matar. ¿Qué tal si hacemos un culto a Dios acá? Y en vez de hacer un culto a Jehová, al Señor, en todo caso no lo tendría que haber hecho porque el lugar de culto era Jerusalén, elegido por Dios mismo, entonces él hace construir un toro, un becerro de oro, y lo coloca en el norte de su reino, en Dan. Y 150 kilómetros más o menos más abajo, casi en la frontera sur de su reino, lo coloca ¿en qué ciudad? Al otro becerro de oro, Betel. Así que Betel pasó a ser un centro de idolatría. Y este hombre dijo, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Cuando realmente Dios en su palabra se había revelado como un Dios que no podía ser representado por nada
y que es más, no te harás imagen ni ninguna semejanza, decía el mandamiento principal allí al comienzo del decálogo de Éxodo capítulo 20. Así que este hombre, dice la Escritura, que hizo pecar a la nación de Israel. Eso lo tenemos en 1 Reyes capítulo 12. La hizo pecar, la hizo apartarse. Es más, estableció sacerdotes que ni siquiera eran levitas, construyó casas de adoración. También otra cosa que hizo, estableció una fiesta anual paralela a la fiesta que había en Jerusalén. Bueno, fue un desastre. Desde ese momento hasta este momento que leímos pasaron 80 años. Es decir, prácticamente estos jóvenes que se burlaron eran tercera generación. Estos jóvenes recibieron la influencia de estas creencias de parte de sus padres. Sus padres recibieron la influencia de esta creencia de parte de sus abuelos. Es decir, tenían su corazón totalmente inclinado al paganismo, a la idolatría, y despreciaban a los siervos de Jehová, a los siervos del Dios único y verdadero, y no creían en el Señor. No era el Dios exclusivo, ¿no? Como el pueblo de Dios se comprometió en el monte Sinaí cuando recibieron la ley de ser fiel a la ley de Dios. Así que en este momento entendemos que esto era una exteriorización de una ciudad que estaba rebelada contra Dios. Y a pesar de que tenían una escuela de profetas allí, la gente tenía un culto oficial a los becerros. Y también tenían el culto a Baal, o sea, que también fue totalmente reprobado por el Señor. Así que cuando este profeta manifiesta esta maldición, no solamente está haciéndolo directamente a los muchachos, que seguramente esto lo venían haciendo hace mucho tiempo, no entendemos por lógica que no es la primera vez que lo hacen, sino que es el reflejo y el sentir que una ciudad tenía para con Dios. ¿Entendemos un poquito? Entonces, aquí fue un juicio de Dios, fue un juicio de Dios por el pecado. Y bueno, y después que pasó esto, este hombre, Eliseo, siguió su camino. Bueno, hermanos, explicado esto, yo quisiera que nosotros podamos hacer una especie de aplicación. Este fue el entorno en que este profeta de Dios vivió sirviendo a Dios durante 50 años. Los 20 reyes que tuvo el reino del norte, los 20 reyes fueron paganos. Totalmente de espaldas a Dios, el pueblo elegido de Dios, el reino del norte. Y en medio de este contexto, de este entorno, Dios pone personas como Elías en su momento y ahora Eliseo para que cumplan su ministerio y sean luz. Y yo quisiera hacer un paralelismo, una comparación entre eso y lo que nos toca vivir a nosotros. El mundo en el cual vivimos no es lo que Dios tenía en su mente y en su corazón cuando diseñó darle vida al hombre y colocarlo en el huerto de Edén. Nada más lejos de la realidad que esto. El hombre fue quien quiso ser semejante a Dios y se emancipó, se alejó y le dio las espaldas al Señor. Y alejándose del Señor, el Señor pone en funcionamiento un plan por medio del cual Él desea rescatar al hombre y volverlo a la reconciliación con Él y a la comunión con el Creador. Ahora, para nosotros, suele ser a veces difícil vivir en un mundo que está sumido en la oscuridad. Con tantas presiones, con tantas tensiones, más ahora en este contexto que todavía seguimos de cuarentena, donde no podemos congregarnos ni reunirnos, lo que sucede es que nos sentimos medio aislados, medio solos y somos como más vulnerables a desanimarnos, a deprimirnos, a angustiarnos y a que la llama del corazón se apague. Hermanos, nada más lejos de la realidad es esto.
deberíamos en esta hora, como decíamos el miércoles de la semana pasada, tratar de ser victoriosos en medio de esta prueba que estamos transitando como cristianos. ¿Por qué? Porque si bien nosotros no podemos estar juntos, el Señor nunca se ha alejado de sus hijos. Él siempre ha estado viviendo en nuestros corazones. Su palabra siempre estuvo cerca cada día de nuestros corazones. Como leíamos en el devocional de ayer a la mañana, que el Señor es nuestro refugio. Y bueno es el Señor porque encontramos en Él el lugar donde cobijarnos y sentir que somos débiles, y en Él podemos hallar toda la seguridad que nuestro corazón en esta hora realmente necesita. Así que me gustaría, a modo de conclusión en esta mañana, que podamos leer un pasaje que hace este contraste de el cristiano que vive en un mundo de oscuridad y cómo debe enfrentarlo. Acompáñenme, por favor. Primera Tesalonicenses, capítulo número 5, verso número, ya les digo, 5. Dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Fíjense cómo la palabra de Dios a nosotros nos identifica. Somos hijos de luz y somos hijos del día. ¿Por qué? Porque Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si Dios es luz, que es nuestro Padre, los hijos también de Él son hijos de luz e hijos del día. Dice el texto también, no somos de la noche, no somos de la oscuridad, ni de las tinieblas, somos de la luz. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. No durmamos. ¿Qué pasa cuando uno duerme? Cuando uno duerme, no es consciente de la realidad. Y puede pasar que a veces un cristiano se esté durmiendo espiritualmente. Y si alguien se está durmiendo espiritualmente, el que está despierto, despiértelo. Porque la persona que duerme corre peligro. ¿Por qué? Porque no sabe lo que pasa a su alrededor. Muchas personas fueron asaltadas o murieron mientras estaban durmiendo, porque se desconectan de la realidad. Estamos hablando en sentido espiritual, ¿no? Entonces, espiritualmente, de veras tenemos que estar despiertos, porque de esa forma vamos a saber qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Y una de las cosas que quiere hacer el diablo es dormirnos, para que no veamos la realidad y entonces de esta forma venga, nos aceche y nos robe aquello que el Señor nos ha dado. Entonces decíamos en el verso 6, por tanto no durmamos como los demás. ¿Los demás quiénes son? Los que no son hijos de Dios, los que están en la oscuridad. Porque ¿qué se hace de noche? De noche se duerme. Y entonces en el mundo espiritual de gente sin Dios, que se vive en la oscuridad, la gente está dormida. Significa que vive una indiferencia a todo lo que es espiritual. Nunca le debe pasar esto a un hijo de Dios. Sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, note esto, verso 7, de noche duermen, ¿es verdad? Y los que se embriagan, los que practican el pecado, de noche se embriagan. Así que acá es como que se muestran dos tipos de pecado. Pecado de tipo de indiferencia, la gente que está en la oscuridad, lejos de Dios, está como dormido, indiferente a lo espiritual. No piensa qué va a pasar con su vida, qué pasa si se mueren, cómo van a dar cuentas a Dios en su vida. No está pensando en eso, dormido. Pero aparte, de noche no solamente se duerme, sino que de noche también con más facilidad se peca, usando la oscuridad. De noche la gente se alcoholiza. Y esto habla de que en la noche espiritual en la cual el mundo está, se hace propicio la actividad pecaminosa. Esto justamente nos tiene que a nosotros
alertar y tenemos que vivir para diferenciarnos de cómo vive esta gente sin Dios. Verso número 8. Fíjense este hermoso versículo. Pero nosotros, es decir, los creyentes, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Vamos a ver aquí 4 cosas rápidamente. Pablo, al advertir a los hermanos de la necesidad de vivir diferente, que como vive la gente que no cree ni teme a Dios, él está pensando en este momento que estamos en la oscuridad y estamos también en una lucha espiritual. Y nosotros como hijos de la luz tenemos que blandir, tenemos que tener también las armas de la luz, ¿no? Como en otra parte de la Escritura también se menciona. Y él, lo primero que dice, pensando en el soldado, en este caso el soldado romano, él dice en el verso número 8 que tenemos que estar sobrios, sobrios. La palabra sobrios es una palabra sinónima a la palabra velar. Por eso leímos en el verso número 6 que tenemos que estar sobrios y velar. ¿Qué significa sobrio? No ebrio. Cuando una persona está ebria, pierde el potencial de sus capacidades, no razona adecuadamente, está bajo el efecto del alcohol, no está lúcida, no es consciente de la realidad. No está con todos los sentidos puestos. Y entonces Pablo dice, en medio de la oscuridad en la cual nos movemos nosotros, como hijos de luz, tenemos que estar despiertos, con todos nuestros sentidos, mirando, observando, porque como dice 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad, se usan las dos palabras, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar, cuánto más a los cristianos, los hijos de Dios. Y tenemos que estar despiertos. Yo recuerdo en mi vida militar, como soldado, durante 14 meses, hice guardias durante esos 14 meses. Y teníamos que estar, especialmente durante la noche, en la madrugada, con el fusil, despiertos y observando todo lo que sucedía a nuestro alrededor. La responsabilidad y la seguridad del cuartel estaba en aquellos que estaban apostados. Así que teníamos una gran responsabilidad y cualquier anomalía teníamos que proceder. Había un santo y seña, es decir, como una contraseña para poder dirigirnos entre nosotros, identificar cualquier intruso que se quiera meter dentro del cuartel. Es decir, había toda una tarea de vigilancia, ¿no? De estar viendo, de ser un veedor. Hermanos queridos, tenemos que ser sobrios, tenemos que velar, tenemos que mirar. Nuestro adversario en cualquier momento se quiere meter para afectar nuestra vida espiritual, para desanimarnos, para tocar nuestro matrimonio, para tocar nuestros hijos, para afectar nuestra familia, para afectar nuestra economía. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque viene a veces a seducirnos, a atacarnos, a desanimarnos para que abandonemos la fe, y esto de veras no debe ser. Porque la semilla de la palabra del Señor fue sembrada en nuestro corazón también, como aprendimos, para que podamos fructificar a 100 por 1 con toda perseverancia. No hay que bajar los brazos, hay que perseverar. Así que lo primero, hay que estar sobrios, con todos los sentidos, dispuestos a hacer frente a lo que haya que hacer frente. Y claro, así tiene que estar el soldado. Y Pablo dice, bueno, aquí voy a mencionar, y menciona como 2 partes de la armadura del soldado. Habla de la coraza, la importancia de tener la coraza. Y lo primero que dice, la coraza de la fe. Luego dice la coraza del amor. Y luego dice el casco o el yelmo, es el casco, de la esperanza de la salvación. Pero vamos por partes. Entonces dijimos, una es ser sobrios y velar, ¿no? 2, la coraza de fe. La coraza era lo que cubría el pecho, las vísceras más importantes del soldado en la lucha, ¿no? Es lo que hoy usaría un policía, un chaleco antibala, por decirlo de alguna forma. Así que era muy importante tener esa coraza. El cristiano tiene que tener la coraza de fe. ¿Qué fe? Fe en Dios.
Y es muy importante que nuestra fe siempre vaya creciendo y en aumento. La fe está basada en el conocimiento de Dios que tenemos, de la forma en que entendemos cómo Dios es revelado en su palabra. Dios no es como yo me lo imagino, sino como Él se ha revelado. Por eso es tan importante oír la palabra de Dios. Por eso es tan importante leer la palabra de Dios, estudiar la palabra del Señor, porque de esa forma vamos conociendo a Dios. Sobre todas las cosas, ir conociendo el corazón de Dios, cómo lo que piensa Dios, lo que siente Dios. Dios es la expresión de todas las excelencias de lo perfecto. De Dios no puede salir nada malo, todo es bueno, todo es excelente. Así que tenemos que tener nuestra fe en el Señor. Porque cuando ponemos nuestra fe en el Señor, es como que tenemos una coraza que puede ayudarnos a vencer y a estar por encima de cualquier ataque del enemigo. Y déjenme mencionar 4 razones breves por las cuales tenemos que nosotros confiar en el Señor. En primer lugar, Hebreos 3:8 dice, hablando del Señor Jesucristo, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La primera razón por la cual nosotros debemos confiar en el Señor es porque Dios no cambia. Esto es algo maravilloso. Lo que Él dijo hace 2000 años atrás, lo va a cumplir ahora. Siempre lo va a cumplir. Él no cambia. Siempre piensa exactamente lo mismo. La segunda razón es que Él es poderoso. Fíjense lo que dice Génesis, capítulo número 18, verso número 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado, volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Y estas fueron palabras dichas a Abraham. El anciano, su esposa, también una anciana. Y ellos, es como que la esposa dudaba de lo que le estaba diciendo el Señor. Y dice el Señor, ¿hay algo imposible para Dios? Evidentemente que no. Jeremías, capítulo 32, por favor, acompáñenme con la lectura. Verso número 17. Jeremías 32, 17. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, y no hay nada que sea difícil para ti. Fíjense lo que dice el verso número 27. He aquí, dice el Señor, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Esa es la segunda razón. Después, una tercera razón por la cual nosotros podemos confiar en Dios es que Dios siempre cumple lo que promete. Fíjense lo que nos dice Números, capítulo 23, verso número 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hará. Habló y no lo ejecutará. Y la cuarta razón por la cual podemos confiar plenamente en el Señor, la encontramos en Isaías 43:13. Isaías 43:13. Y es que Él cumple sus planes. Aún antes que hubiera día, yo era, dice, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Y también podemos recordar Isaías 46, verso número 10. Lo habíamos aprendido este versículo, lo voy a leer en versión Reina Valera, que anuncio
lo por venir desde el principio, desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiera. Este es el Dios. Yo anuncio el fin desde el principio, desde tiempos antiguos, lo que ha de venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Qué maravilloso que es esto. Así que realmente podemos confiar en que el Señor, todo lo que se propone hacer en nuestra vida, lo va a hacer. Entonces, debemos confiar en Él. La fe es la coraza importante que tenemos que tener. En segundo lugar, la coraza de amor. Si la coraza de fe, digamos, es la parte externa de la coraza, el amor es la parte interna, como el forro de la coraza, y es muy importante, el amor. ¿Qué amor? El amor a Dios. Porque si yo amo a Dios, lo que va a suceder es que voy a tratar de agradarlo. Jesús dijo, ¿se acuerdan? En Juan 14, 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. En Deuteronomio capítulo número 6, verso número 5, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Esto es algo que también sabía Eliseo. Y Eliseo era una persona que tuvo fe en Dios y también fue una persona que tuvo ese amor por Dios. Y lo último que se dice en el pasaje es que tenían que ponerse el yelmo de la salvación. Y el yelmo de la salvación hace referencia a la esperanza que tenemos como cristianos. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de salvación, y enseñamos el miércoles pasado, la salvación tiene tres aspectos? Un aspecto pasado, Dios nos libra del castigo eterno que es el infierno. Nos libra del poder del pecado en el presente, eso estudiamos el miércoles, pero Él nos salvará de la presencia del pecado en el futuro, y esto hace referencia. Filipenses capítulo 3, verso 21 dice que Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Y esto nos habla justamente de la gran transformación que vamos a tener como cristianos cuando el Señor venga. Por ejemplo, Romanos capítulo 13, verso número 11. Dice, y esto, conociendo el tiempo, que ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y está justamente hablando de esa salvación que se va a completar cuando Él vaya a redimir, es decir, vaya a transformar nuestros cuerpos. Hermanos, el casco o el yelmo de la salvación significa que nosotros tenemos que, justamente en la cabeza se coloca el lugar desde donde pensamos. Tenemos que, con nuestros pensamientos, tener en cuenta de que el destino final nuestro es la gloria del Señor, es ser a su imagen y semejanza, es ser glorificados junto al Señor porque le veremos tal como Él es. Es decir, está asegurada nuestra victoria. Entonces, si ese es nuestro destino, esto nos tiene que llevar a nosotros a vivir una vida que agrade al Señor. Dice 1 Juan capítulo 3, verso 2 y 3, el que tiene esta esperanza, a sí mismo se purifica. Y cuando tenemos la esperanza de la gloria del Señor, vamos a tratar de vivir vidas puras que agraden al Señor. Hermanos queridos, 4 cosas que tenemos que tener en cuenta para vivir en un entorno de oscuridad. En primer lugar, tenemos que ser sobrios y velar. En segundo lugar, tenemos que tener la coraza de justicia, la coraza de amor y el yelmo de la salvación. Que el Señor bendiga ricamente la vida de cada uno de nosotros.